Como segundo punto tenemos conferencia alusiva a la fecha. Interviene el doctor Domingo Nevaldo Zambrano, segundo vicepresidente de la Confederación de Periodistas del Ecuador. Muchas gracias, abogada. Señores miembros de la mesa directiva, asistentes a este acto, amigos, compañeros, con su venia, señor presidente. Les quiero suplicar me tengan un poquito de paciencia mientras hago la lectura a lo que se me ha encomendado esta mañana. Día del Periodista Ecuatoriano. El señor presidente de la Confederación de Periodistas del Ecuador nos ha convocado para celebrar el Día del Periodista Ecuatoriano en recordación a la aparición del periódico semanario Primicias de la Cultura de Quito, hecho acontecido el 5 de enero de 1792, bajo la dirección del doctor Francisco Eugenio de Santa Cruz Espejo, editado en la imprenta del señor Raimundo Salazar, alcanzando a publicar 7 números debido a la difícil situación que vivía la libertad de expresión en la época del coloniaje español. El Congreso Nacional de la República del Ecuador, mediante decreto desde 1992, hizo que se celebre este día en homenaje al prócer indicado. Para mayor entendimiento de esta situación y la importancia de este día, voy a hacer un recorrido por la vida del gran precursor Eugenio Espejo. La vida de Espejo está rodeada de una especie de mito. Unos sostienen que fue un indio de apellido Chusip, que se traducía como lechuza. Otros sostienen que fue un mestizo, ya que su padre, Luis Espejo, médico oriundo de Cajamarca, al llegar a Quito, contrajo matrimonio en esa ciudad con la señora María Catarina Aldaz y Larrancay, quien recibió el apellido del español Antonio Aldaz. Producto de este matrimonio nacieron 5 hijos: María, Francisco Eugenio, Juan Pablo, María Manuela y uno más que falleció prematuramente en el año de 1764. Al nacer Eugenio Espejo, la vida colonial presentaba caracteres de crisis general. El pueblo se sentía estrangulado y agobiado por la gran cantidad de impuestos y exacciones con que con voracidad reclamaban las arcas reales. Las comunidades religiosas económicamente eran una clase privilegiada, y de allí que los jesuitas eran propietarios de grandes extensiones de tierra a lo largo del territorio de la Real Audiencia. Esto le costó la expulsión de América en el año de 1767. Espejo estudia en la escuela de los padres dominicos, luego ingresa al colegio de San Fernando, que tiene una facultad universitaria de medicina regentada por los mismos dominicos. En el año de 1765 termina sus estudios y el 22 de julio de 1967, al cumplir 20 años de edad, obtiene el título de doctor en medicina, pero se juramentó en noviembre de 1772, según las normas existentes en esos años de coloniaje. Espejo censura el plan de estudio de los jesuitas, lleno de culteranismo y de una teología tipo escolástica. De igual forma critica la oratoria cristiana y las costumbres y usos de la época.
Eugenio de Santa Cruz y Espejo nace en el mes de febrero de 1747 en la ciudad de Quito y muere el 27 de diciembre de 1795, dejando como legado la lucha por la libertad. El 21 de febrero de 1747 recibe el sacramento del bautismo, según el documento eclesiástico firmado por el párroco Pedro Valverde, siendo su madrina doña Nicolasa Gutiérrez Pinto, documento que indica que es hijo legítimo de Luis de la Cruz Espejo de Cajamarca, sirviente del religioso bretemita José del Rosario, nombrado médico del Hospital de la Misericordia. La madre fue María Caterina Aldaz de la Rencay, mestiza. Su hermano Juan Pablo se hizo sacerdote. María Manuela contrajo nupcia con el prócer doctor José Mejía del Valle de Querica. Niñez y juventud. Por la estrechez económica de la familia, los primeros años de Eugenio Espejo fueron de muchos sacrificios y privaciones, sumado a esto la discriminación social existente en la época. Aprovechando que su padre desempeñaba las funciones de cirugía y administración del Hospital de la Misericordia, pese a su corta edad, se interesó en los secretos de la medicina, carrera en la que brillaría en años posteriores. También aprendió de su progenitor las primeras letras. Su padre lo admiraba por su precoz talento y gracias a ello logró estudiar, aunque por poco tiempo, en un establecimiento de la ciudad de Quito que recibía gente de escasos recursos. Al llegar a la adolescencia y sin dejarse doblegar por el injusto trato, el compatriota se convirtió en autodidacta. Buena parte de sus estudios lo hacía día a día y la reflexión le permitía acumular los más variados conocimientos. Leía clásicos de la literatura, libros de ciencia y todo lo que resultaba alimento para su espíritu ávido de ilustración y sabiduría. Triunfo. Recién cumplía 20 años cuando se graduó de doctor en medicina en la facultad adscrita a la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La gran cantidad de conocimiento y la precoz experiencia obtenida junto a su padre le ayudaron a ratificar la valía del aprendido, pero tuvo que luchar mucho contra enemigos gratuitos, incluido el protector de su padre, que al verlo triunfar, pretendieron cerrarle la puerta para hacerlo caer en el desprestigio, tan solo por la envidia y el egoísmo. Una vez salvado estos obstáculos, el iluminado quiteño siguió superándose, prestando ayuda en la rama, hasta que en noviembre de 1772, según la costumbre de la época, fue reconocido como médico aprobado para ejercer su profesión sin ninguna dificultad. Otros estudios y publicaciones. Tan pronto terminó los estudios médicos, Espejo comenzó a estudiar Derecho Civil y Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás. El título de licenciado lo obtuvo en 1770, pese a la lucha por la muerte de su idolatrado padre. En 1779 publica el Nuevo Luciano de Quito, o Despertador de los Ingenios, que fue un testimonio de lo que sería su fecunda producción literaria, obra que la dedicó a José Diguja, presidente de la Real Audiencia de Quito. El trabajo circuló manuscrito con el seudónimo Javier de Compañía Pestegui y Perechona. Parece que fueron 5 los ejemplares manuscritos que se publicaron. Aquí glosa en un sermón pronunciado por el cura de Sancho de Escobar. Esto provocó una serie de comentarios y réplicas antojadizas, lo que lo obligó a publicar con el nombre del historiador romano Marco Poncio Catón y lo firma con el seudónimo de Moisés Blancardo en 1780.
En esta obra, Espejo critica la audacia general de su nuevo Luciano. Ante semejante actitud, sus enemigos creen que alguien valiente y talentoso ha salido por su fuero, mientras Espejo se regocija con su obra, puesto que su crítica es muliciosa, detallista, insultante y severa. Claro está que a quien insulta Espejo es a sí mismo. El nuevo Luciano provocó la reacción que se ve luego en las iras del padre Juan Arauz Mesías, teólogo de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, el que en una oración fúnebre llama envidioso a Espejo. Esto enardece a Espejo y publica La ciencia blancardina en 1780 para defenderse y para fulminar. Su escenario es Miraflores en Ambato. En 1781 publica Las copas manuscritas, las décimas tituladas Retrato de Bolilla. Son versos en los cuales satiriza despiadadamente al monarca español, Carlos III, el autor de la expulsión de los jesuitas, al que le da el apodo del rey de Baraja. También critica duramente a don José Gálvez, marqués de la Sonora, ministro universal de India, y de la famosa carta al padre Lagraña sobre indulgencias y panegírico o sermón de San Pedro, que son de la misma época. Producto de dos plagas epidémicas que soportó la ciudad de Quito en el año de 1785, surge en Espejo su admirable libro de reflexiones sobre el contagio de la viruela, donde confirma sus conocimientos sobre medicina. Pero también esto le acarreó dificultades, porque muchos de sus colegas se sintieron ofendidos por los términos utilizados en el análisis. A consecuencia del clima de hostigamiento que rodeó su última obra, decidió trasladarse a la actual capital de Chimborazo. Allí, en medio de los acontecimientos cotidianos, relató defensa de los curas de Riobamba, replicando las acusaciones del recaudador Ignacio Barreto en contra de los clérigos residentes en esa ciudad. La defensa de Espejo en favor de los sacerdotes originó serias dificultades, pues los aludidos en sus escritos no descansaron en un instante hasta verlo pagar con su denuncia, luchando sin desmayo y firme en su cometido para establecer los hechos. Entregó cartas riobambenses para dar mayor contundencia a las afirmaciones vertidas en la obra con que apoyaba a los sacerdotes. Ordenada su prisión por orden del presidente de la audiencia, José de Villalengua, el precursor de nuestra independencia, fue llevado a Quito y allí se le acusó de ser el autor del Retrato de Bolilla, escrito satírico que avergonzaba a Carlos III. Indomable en su vocación de escritor, hizo conocer votos de un ministro togado en la audiencia de Quito y panegíricos a Santa Rosa y segunda carta geológica. Continúa la lucha. En el año de 1783 tuvo que soportar uno de los primeros encarcelamientos por las intrigas del cura José del Rosario, que lo acusó de ser el autor del pasquín contra José García León, presidente de la Real Audiencia. Este funcionario, para librarse de una manera muy elegante del peligroso doctor Espejo, lo nombra médico de una expedición destinada a estudiar la fijación del límite con los portugueses en el Marañón. El prócer, que advirtió la jugada, no obedeció la distinción y viajó a Riobamba, desde cuya ciudad, delatado por el doctor José Miguel Vallejo, fue llevado a Quito en calidad de reo. Al aclararse el asunto, Espejo recobró su libertad y siguió trabajando, asistiendo a sus conciudadanos, escribiendo obras y alimentando el ideal transformador que abra camino de su reivindicación por medio de tan oscuro, en un medio tan oscuro y represivo. Perdón, es que estoy un poco arribado. Después de soportar algunos meses de prisión, con inquietudes, con incitantes reclamaciones hechas por él mismo, el doctor Espejo pasó a Bogotá, capital. El caso del doctor Espejo pasó a Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada, a cuya jurisdicción se debía la Real Audiencia de Quito. Deseoso de resolver definitivamente su problema, viajó a Bogotá
donde su caso fue sobreseído, aprovechando la ocasión para dialogar con figuras que buscaban mejores días para su pueblo. En Santa Fe de Bogotá dialogó con Antonio Nariño, con Francisco Antonio Sea y otros en quienes ya prendía la llama de la emancipación. En 1790 regresa a su tierra, entregándose a tareas para su mejor vida y la de sus coterráneos. El 30 de septiembre de 1791 funda la Sociedad Patriótica de Amigos del País, presidida por el obispo José Pérez Calama, actuando como secretario. El 5 de enero de 1792 pone en circulación el primer número de Primicia de la Cultura de Quito, con cuyo logro marcó el punto de partida del periodismo ecuatoriano que recordamos hoy. En mayo de 1792 fue nombrado bibliotecario, pasando a la cuestión de los libros del Colegio General de los Jesuitas de Quito. Allí comenzó a trabajar en la adecuación del edificio de la Universidad San Gregorio, que fue destinada como biblioteca. Su lucha y su deseo de transformación auténtico quedaron demostrados una y otra vez con el trabajo de difusión cultural y el abierto enfrentamiento con aquellos que frenaban el desarrollo del pueblo. Un hecho determinante y su muerte. El pueblo americano estaba cansado del sometimiento a la corona española. Comenzaron hace algún tiempo ideales independentistas y revolucionarios. Por noticias llegadas de Bogotá, de algunos levantamientos vistos con simpatía en nuestro territorio, se aprovechó la ocasión para demostrar públicamente el descontento. Y es así que al amanecer el 21 de octubre de 1794, aparecieron en las cruces de la ciudad de Quito banderitas de tafetán rojo con inscripciones en latín que decían: Salve cruce liberti esto, felicitatem et gloria consecutor, que significaba: libres seremos bajo la cruz salvadora después de haber alcanzado el propósito santo de gloria y felicidad. Las autoridades realistas, al enterarse, comenzaron a averiguar quiénes eran los responsables del tamaño pronunciamiento. Luego de arduo trabajo, el presidente de la Real Audiencia acusó al maestro José Villalobos de ser el autor de la proclama subversiva. De igual forma, por la imprudencia de Francisca Navarrete, confidente del cura Juan Pablo Espejo, los españoles determinaron la complicidad de los hermanos Espejo en este delicado asunto. El 30 de enero de 1795, personalmente el presidente de la audiencia, en compañía de un escribano y una escolta de 5 hombres, allanó la biblioteca donde laboraba Eugenio Espejo y lo redujo a prisión. Al sacerdote Juan Pablo, su hermano, lo entregó al vicario capitular en sede vacante, confinado como castigo. Conducido nuevamente a la cárcel, Eugenio Espejo comenzó a padecer las más penosas y afrentosas retacaciones. Se le colocaron grillos en las piernas y le fue asignada una oscura y maloliente y húmeda celda. Tampoco se le permitió recibir a sus amigos y no se le entregaron sus libros. La pésima alimentación recibida fue otra de las causas que minó la fortaleza física del tenaz luchador. Solo en muy pocas ocasiones se autorizó su salida de la prisión para asistir a los actos religiosos de Viernes Santo o para atender pacientes que confiaban sobremanera en él. Ante la tardanza con que las autoridades llevaban el juicio del doctor Espejo, escribió el virrey José Espeleta exigiendo libertad. Pasaron meses y pese a que el monarca ordenó archivar este proceso y devolver la libertad al talentoso médico y escritor, las autoridades de la audiencia desobedecieron la disposición de sus superiores. Mientras tanto, la salud de Espejo se deterioró y se enfermó de desintería. Solo al observar la gravedad de Espejo, las autoridades permitieron dejar la terrible celda el 20 de diciembre de 1795
teniendo siempre la ayuda de su hermana María Manuela, quien lo atendió hasta el último momento de su vida. El 23 de diciembre del mismo año, Espejo decide dictar su testamento porque presiente su muerte. El 27 de diciembre de 1795 se extingue definitivamente la vida del gran luchador, precursor de la independencia de lo que hoy es el Ecuador. Espejo es gloria de América, porque compartió con Nariño, Hidalgo y muchos más los ideales que fraguaron la libertad. Al día siguiente de su muerte fue sepultado en la ermita de San José de la Recordación, llamado también Tejar de la Merced. El 28 de diciembre de 1795, el doctor Lagraña trasladó el cadáver del doctor Eugenio Espejo a la Recolección de la Merced, muriendo socorrido por todos los sacramentos. Al momento de sepultar al ilustre compatriota, solamente estuvieron presentes su inconsolable hermana María Manuela, el doctor José Mejía del Valle de Querica, el doctor Lagraña. Así acabó la vida del doctor Francisco Eugenio de Santa Cruz, Espejo y Atá, que prosperidad espiritual y material para luchar por la independencia, la libertad, dejando detrás la esclavitud y el colonialismo. Para concluir, debo referirme a datos de Fundamedios en lo que se refiere a los problemas que ha tenido el periodismo en el año que terminó. Fundamedios nos habla de 368 agresiones, de 3 asesinatos de periodistas, como Mike Cabrera, Marcelo Delgado y César Vivanco. Es decir, que en el año 2222 hubo 67 agresiones más que en el año 2021. Quiero agradecerles por haberme soportado esta larga exposición.